Olía a piel quemada y grasa podrida cuando el hermano Sebastián salió corriendo de la celda con un grito que resonó por toda la galería, un grito en el que no había oración, solo miedo. La ventana de la celda había sido rota desde dentro y en el borde, sobre la piedra caliza, se había endurecido una capa de grasa, como si fuera humana. En la chimenea aún ardían trozos de tela con el escudo de la Santa Cruz y por el suelo corrían regueros malolientes, parecidos a los que salen de las llagas en descomposición. El inquisidor Lorenzo del Cardo, de 60 años, jefe de los tribunales contra los herejes en el sur de Castilla, fue encontrado en el suelo de su habitación, boca abajo, con la piel desprendida del cráneo, como la piel hervida de un cordero. Según el primer informe de la hermandad, murió durante la noche, solo, entre puertas cerradas, sin signos de violencia, pero el olor a putrefacción no apareció después de la muerte, sino muchos días antes. Según los registros del monasterio, Lorenzo dejó de comer 9 días antes de su muerte. Exigía que solo le dieran agua infusionada con malta y cenizas de herejes quemados. Su lengua se ennegreció, su voz se volvió ronca y sus ojos se inflamaron, como los de un paralítico. Los monjes que lo presenciaron escribieron que durante las últimas semanas de su vida llevaba una máscara de cuero gruesa, supuestamente para protegerse de los vapores de azufre, pero en realidad para ocultar la deformación de su rostro. Los primeros signos de envenenamiento se hicieron evidentes a finales de abril, cuando Lorenzo comenzó a sufrir espasmos en la mandíbula inferior, seguidos de dificultad para respirar. Se quejaba de picazón bajo la piel, de ratones que se arrastraban por su rostro desde dentro. Esto coincidió con la visita de una delegación de Montellara, un conde sospechoso de ocultar libros prohibidos por la bula de pureza. Esa noche, tras la visita, se produjo un incendio en la celda del inquisidor. Ardió una pila de pergaminos, entre los que más tarde se identificaron actas judiciales, con las sentencias de más de 30 habitantes de aldeas destruidas por el fuego. No se pudo recuperar ningún nombre, ya que la tinta había sido borrada con ácido. El médico del monasterio, Fray Esteban, escribió en uno de sus informes al arzobispo de Toledo: el Santísimo Padre presenta signos de descomposición interna. El color de la lengua es gris, el pulso apenas perceptible, las secreciones son fétidas y sanguinolentas, la piel de la frente está hinchada y ampollada como por agua hirviendo, uno de los ojos casi se le ha salido. Recomendó la autopsia del cadáver para determinar la naturaleza de la enfermedad, pero el cuerpo fue sellado en un ataúd inmediatamente después de la muerte, sin permiso para la autopsia. Las razones eran políticas. En la noche de la muerte de Lorenzo, por orden de Roma, fueron detenidos 3 canónigos de la catedral. Uno de ellos, Domingo de Fuentes, fue encontrado más tarde muerto, con la garganta cortada con un trozo de cristal en el que quedaban restos de sangre y azufre. De los apuntes privados del hermano Alonso, que había sido ayudante de Lorenzo durante los últimos 3 años. La máscara huele a podredumbre. No se la quita ni siquiera para lavarse. Le he visto llorar a través de las rendijas, con pus goteando por la barbilla. A veces me llama por la noche y me pide que le frote sal en la espalda. Dice que saca el mal. Se le han caído las uñas, las he escondido para que los hermanos no las vean. Según documentos oficiales, un mes antes de su muerte, Lorenzo firmó un decreto que permitía la quema acelerada de personas sospechosas de herejía interna, es decir, que no habían pronunciado nada herético, pero que levantaban sospechas de contagio espiritual.
Esto dio pie a numerosas denuncias. Las quemas se llevaban a cabo por la noche. El propio inquisidor, a pesar de su total debilidad, ordenó que lo llevaran en una silla hasta el lugar de la ejecución. Testigos presenciales afirmaron que condenaba al fuego a mujeres con niños, apenas pronunciando las palabras debido a las grietas purulentas de su garganta. Uno de los observadores secretos, un agente de la Corona de Castilla, escribió en su informe: su muerte será una liberación. Se está pudriendo sentado en un trono de piel. Su habla es incomprensible, pero todos sienten su miedo. Ordenó que se cosieran las ventanas de su habitación para que el ángel de la muerte no viera su rostro. Su rostro se había vuelto realmente irreconocible. El hermano Sebastián, el primero en entrar en la celda tras su muerte, fue trasladado posteriormente a otro monasterio y se negó a hablar de lo que había visto. Solo en una carta escrita poco antes de su muerte confesó: vi cómo su rostro se deslizaba por el suelo como cera. Debajo solo quedaba el cráneo. Aún respiraba. Nunca se supo quién envenenó a Lorenzo ni por qué. Oficialmente, en los documentos, su muerte se calificó de muerte natural por descomposición interna causada por la vejez y el servicio. Pero en los archivos de la Inquisición quedó un registro, guardado bajo sello. El veneno estaba en el aceite estaba en la lámpara, él mismo la encendió en señal de purificación. El ataúd, hecho con madera de ciprés cruda, fue sacado por la puerta trasera del monasterio, en la oscuridad, sin cantos ni cruces. Lo llevaban novicios cuyos nombres no figuraban en los libros del monasterio. Por orden del archidiácono, el ataúd no debía abrirse bajo ninguna circunstancia. El difunto inquisidor Lorenzo del Cardo fue enterrado en una cripta abandonada bajo la catedral de San Blas, junto a los cuerpos de leprosos y condenados a la hoguera, cuyos restos se ocultaban en la tierra durante la noche. En la lápida no había ningún nombre, solo una oración grabada en silencio. 3 días después del entierro, el hermano Esteban fue encontrado muerto en su celda, con la lengua mordida. Sobre la mesa había una nota escrita con letra temblorosa: vino por la noche, sin rostro. No se le practicó la autopsia. Las semanas siguientes transcurrieron en tensión. En el monasterio se multiplicaron las confesiones. Algunos monjes afirmaban que por las noches se oían pasos descalzos en los pasillos, acompañados del olor a carne quemada. Varios clérigos desaparecieron de la cátedra. Uno fue encontrado fuera de la ciudad, con el corazón arrancado y el pecho untado con ceniza. El Tribunal Sagrado de Toledo envió una comisión para investigar las circunstancias de la muerte del inquisidor. Sin embargo, al llegar, 3 de los 7 miembros de la delegación enfermaron. Todos desarrollaron una forma grave de fiebre con hinchazón facial y lesiones cutáneas purulentas. 2 de ellos presentaban deformaciones en la cavidad bucal. Uno de los hermanos describió los síntomas: los labios se ennegrecen, la piel se desprende de las encías, solo consumen tintura de hinojo y opio. Uno de los comisarios rezaba en silencio, tenía la boca sellada como con plomo. Es posible que el origen de la enfermedad se encontrara en la propia celda de Lorenzo. Por orden del superior, se tapió la entrada. Sin embargo, en el informe del capitán de la Guardia Municipal se señala: se han encontrado rastros de la apertura de la puerta tapiada 8 días después de su cierre. No se ha determinado quién entró, pero la cerradura fue abierta desde dentro. Los rumores se extendieron más allá de los límites del monasterio. Los ciudadanos comenzaron a dejar bolsitas con sal y ajo seco a las puertas de la cátedra. Algunos afirmaban haber visto al inquisidor en las calles con una máscara.
de la que goteaba un líquido como de un cuerpo hervido. Una vendedora local de hierbas, anteriormente condenada pero indultada personalmente por Lorenzo, desapareció. Su casa fue encontrada quemada por dentro. En el suelo quedó una frase escrita con carbón. Él dijo que aún no había terminado el interrogatorio. El arzobispo Rivero ordenó abrir el ataúd, en secreto, por la noche, a puerta cerrada. Los 3 novicios que testificaron desaparecieron más tarde, pero el hermano Íñigo, el más joven de los acompañantes, escribió un año antes de su muerte en su libro personal: abrimos la tapa. Las tablas del interior estaban medio podridas, como por el ácido, pero no había ningún cuerpo, solo una máscara. Debajo, un trozo de piel y 2 dientes. Ese mismo día, se quemó parte del archivo de la cátedra de San Blas. El incendio comenzó en la sección donde se guardaban los expedientes de los herejes condenados durante los últimos 30 años. Entre los fragmentos que se salvaron, hay una hoja muy carbonizada con parte de una oración incluida en la sentencia del inquisidor Lorenzo. No para el perdón, sino para la extracción; no para el consuelo, sino para la eliminación. Quien no sea conocido no será juzgado. La comunidad monástica fue parcialmente disuelta. 5 celdas quedaron selladas. No se aceptaron nuevos novicios. Se suspendieron las ejecuciones de herejes. Según algunos historiadores, durante esas semanas, el poder católico en la región se debilitó de facto. El arzobispo y su cancillería se escondieron en la fortaleza y parte de los tribunales fueron transferidos a las autoridades civiles. Llegó un decreto de Roma: limpiar la sede, nombrar un nuevo juez, reconocer la muerte del inquisidor como consecuencia del cansancio de la carne y la enfermedad del espíritu. No propagar el miedo, pero el miedo ya estaba presente en cada palabra. La gente no pronunciaba el nombre de Lorenzo. Los obispos que lo sustituyeron no vivían en las dependencias episcopales. En la cátedra se registraron las desapariciones de 2 nuevos clérigos. El último de ellos dejó una nota en la oficina: no ha muerto, se ha disuelto. Su rostro es lo único que nos queda. Pasaron 32 días desde el entierro, cuando la cátedra episcopal de San Blas fue declarada oficialmente vacante. Nadie nombró a un nuevo inquisidor. Durante los meses siguientes, se suspendieron todos los juicios contra herejes en la diócesis. Los escribanos de Tarragona y Sevilla informaron de una repentina caída en el número de denuncias y de la negativa de algunos notarios eclesiásticos a aceptar acusaciones sin la firma personal del arzobispo. El señor Rivero, que recibió una carta del cardenal Alfonso exigiendo la reanudación de los juicios, respondió: cuando muere un inquisidor y su rostro se derrite, no solo se desprende la piel, sino también el mandato. Tememos repetir el error. Pronto se supo que Lorenzo del Cardo había sido gravemente envenenado en el momento de su muerte. El informe médico secreto enviado a la Cancillería papal contiene el siguiente fragmento: en las paredes internas del estómago se han encontrado depósitos negros, típicos del consumo de compuestos resinosos a base de mercurio y ácido acético. Las encías están destruidas. La laringe está parcialmente fundida. La intoxicación fue lenta, a través de los alimentos y la inhalación de vapores. Es posible que el veneno también se aplicara sobre la piel a través de ungüentos rituales. El nombre del presunto envenenador se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, pero años más tarde, en uno de los informes del cónsul español en Venecia, se menciona: existen sospechas fundadas de que el veneno fue introducido en la comida del inquisidor
por una mujer a la que él había indultado en 1466 durante un proceso por brujería. Ella desapareció al día siguiente de su muerte. Más tarde fue vista en Nápoles, con un velo que le cubría todo el rostro. El asesinato de Lorenzo provocó una reacción en cadena. Algunos canónigos comenzaron a renegar públicamente de la Inquisición. Se revisaron unos 20 casos. A los condenados por herejía se les devolvió sus propiedades. En Segovia, un grupo de sacerdotes quemó públicamente los expedientes que anteriormente habían pertenecido a Lorenzo. Fueron acusados de sacrilegio, pero el juicio se aplazó por circunstancias no aclaradas. Según la tradición, 3 de estos sacerdotes murieron en el transcurso de una semana, todos con inflamación de los tejidos faciales, acompañada de dolor insoportable, manía persecutoria y alucinaciones. En las crónicas del monasterio de San Marcos se conserva el siguiente registro: maldito sea quien se ponga el rostro de Lorenzo. La piel se le desprende del rostro y el pus brota de su lengua. No se refleja en el espejo, y si se refleja, no es de inmediato. Oficialmente, la cátedra de San Blas fue cerrada 9 meses después. Las instalaciones fueron precintadas y las reliquias trasladadas a iglesias vecinas. Más tarde, el edificio fue derribado, pero los rumores persistieron. Entre la gente se extendió la creencia de que la máscara de Lorenzo se había conservado y que si se la ponía uno en la cara, se podía obtener poder sobre las personas, pero se perdía la carne. En algunos pueblos, los niños todavía llaman Lorencios a las sombras sin rostro que se ven cerca de la iglesia. Las cartas de los embajadores en Roma reflejaban la preocupación del Vaticano. El miedo se ha vuelto más fuerte que la fe. La justicia está desapareciendo. Las estructuras de poder se están desmoronando. El pueblo calla, pero no reza. 15 años después de su muerte, en una capilla de Utrecht se encontró un hombre que se había descompuesto en vida, con una máscara metálica pegada a la cara. Según la denuncia, se hacía llamar portador de la justicia y leía sentencias en latín, idioma que no dominaba. Lo quemaron, pero el cuerpo no se consumió por completo. El cráneo se partió y de su interior salió un líquido parecido a cera derretida. El informe del médico papal, elaborado a partir de los restos del cuerpo, dice lo siguiente: la muerte indicada no puede explicarse por causas naturales. La síntesis de las lesiones tisulares coincide con las descripciones del estado del difunto Lorenzo. El cuerpo parecía haber renunciado a la vida y el rostro a ser un rostro. Después de esto, la Inquisición en el oeste de España fue parcialmente disuelta. Se suspendieron durante 20 años los tribunales de herejía en Zaragoza y Cuenca. Muchos creyeron que la justicia misma se había envenenado con sus propios ejecutores. Se decía que la muerte del inquisidor Lorenzo no era venganza, sino justicia, que su rostro se había derretido porque no debía pertenecer a un ser humano. Así desapareció el último gran inquisidor de San Blas, no por la espada, no por la vejez, sino porque él mismo se convirtió en un espejo del dolor, en el que se miró durante demasiado tiempo sin arrepentirse.